Eh, Muy buenos días, yo soy el estudiante Daniel Bermeo, correspondiente a la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en Informática. Y a continuación vamos a hacer una entrevista sobre el tema correspondiente a la educación y a continuación le voy a dar la palabra al entrevistado. Adelante, continúe, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Manuel Bermeo Aguirre, docente educador desde el año 1999. Pertenezco al Ministerio de Educación, Distrito 22D02, Loreto Orellana. Actualmente laboro para dos instituciones educativas de orden fiscomisional de aquí del Vicariato Apostólico de Aguarico, acá en la Amazonía ecuatoriana. En esta ocasión es una oportunidad poder dar un apoyo a las personas que se están formando en el ámbito académico, en el ámbito educativo, para que sean eh, entes de transformación y de adelanto cultural. Ya, muchas gracias por su presentación y a continuación voy a proceder a compartir la pantalla para poder realizar la entrevista. Ya. Bueno. Aquí, como se puede ver, está el objetivo de nuestra entrevista que nos dice que es examinar el papel de la educación como institución social en la transformación ética, cultural y responsable de la sociedad, de- detectando sus oportunidades y desafíos en el contexto actual. Y a continuación se pueden ver las preguntas que vamos a realizarles. Bueno, como primera pregunta tenemos, ¿cuál es el rol principal de la educación en la transformación social? ¿Nos puede ir respondiendo, por favor? Y respecto a la primera pregunta, Sí. a ver si me repite, por favor. Ya les vuelvo a compartir la pantalla. Bueno, aquí tenemos la pregunta que me dice, ¿cuál es el rol principal de la educación en la transformación social? ¿Me puede ir respondiendo a esa preguntita, por favor? Ya, la principal función de la educación en la transformación de la sociedad de todos los tiempos es contribuir al progreso, al adelanto, como bien mismo lo dice la palabra, de la sociedad, para que sean libres, para que sean personas de conocimiento y de buenos ideales, para que sirvan a la sociedad en cualquier ámbito del país del lugar donde nos encontremos en Ecuador. Gracias. Ya, muchas gracias. A continuación tenemos la siguiente pregunta. ¿Cómo puede la educación adaptarse a los cambios acelerados de la sociedad para formar jóvenes capaces de enfrentar los desafíos del futuro? ¿Me puede ir respondiendo esa pregunta, por favor? Ya, la educación puede enfrentar aquellos desafíos, aquellos cambios en el ámbito social, científico, tecnológico, desde la preparación misma del profesorado, de la sociedad, de las personas que estudian. Se debe enfrentar a estos cambios desde el ámbito, como digo, el conocimiento, la formación, la preparación, porque cada vez la tendencia cultural, la tendencia tecnológica avanza, entonces la sociedad también por ende cambia y con ello la educación es es la base fundamental en la que debemos anclar nuestros conocimientos para ser mejores y estar a la par de lo que nos exige la sociedad desde el siglo actual, los jóvenes, para formarlos para el camino de la vida, para el camino del bien. Ya, muchas gracias. A continuación tenemos esta pregunta que nos dice, ¿de qué manera han cambiado las tecnologías educativas el papel de los profesores y estudiantes en el proceso de aprendizaje en el siglo XXI? ¿Me puede ir respondiendo eso, Bueno, por favor? sí, la manera en que han cambiado las TIC en el ámbito educativo en el presente siglo son varias, son algunas. Si retomamos en el ámbito, como digo, en el ámbito educativo, las TIC juegan un papel preponderante, una importancia en la ciencia, en el conocimiento, porque antes la enseñanza era distinta para lo que ahora es. Entonces ahora tenemos la escuela del constructivismo, la escuela del socialismo, del liberalismo, pero acompañados con las TIC, las diferentes plataformas, las diferentes herramientas tecnológicas que hay que aprender
y también debemos enseñar a que aprendan a manejar los educandos que en la actualidad pues manejan bastante. Ya, muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos otra pregunta que nos dice, ¿por qué se considera que la educación es un fenómeno social y cómo contribuye a la educación del orden y la identidad en una sociedad? ¿Nos puede A ir ver, respondiendo? se cortó un poquito la pregunta. Léale bien. Disculpe, bueno, te repito la pregunta que nos dice, ¿por qué se considera que la educación es un fenómeno social y cómo contribuye a la construcción del orden y la identidad en una sociedad? Ya, la educación se considera un fenómeno social desde los ámbitos eh, prehistóricos. Ya Sócrates, Aristóteles, los padres de la ciencia, del conocimiento científico, o sea, lo manifestaron, que el ser humano, la sociedad, bueno, los seres humanos por, por, por razones teológicas somos eminentemente sociales y desde el ámbito educativo lo que uno trata es de anclar esos valores dentro de la misma sociedad para el marco del buen vivir, del convivir y sobre todo del respeto a los derechos y a la inclusión educativa y social de la sociedad, de las personas, de los pueblos, que pues es el género humano, el único género, el que tenemos el acceso a la educación, los que por decisión personal uno se autoeduca, se educa y se valora y se prepara para el diario vivir. Muchas gracias. Bueno, a continuación también tenemos otra pregunta que nos dice, ¿cómo puede la escuela funcionar tanto como un mecanismo de exclusión social como un espacio de integración y resistencia dentro de la sociedad? ¿Me puede responder eso, por favor? Ya, lo que pasa es que las preguntas, el sistema de señal está muy, entrecortado. La pregunta es a ver, la repite, aquella que dice, a ver, repita la pregunta. Sí, disculpe, ya le repito. ¿Qué nos dice? ¿Cómo puede la escuela funcionar tanto como un mecanismo de exclusión social como un proceso de integración y resistencia dentro de la sociedad? ¿Nos puede ir respondiendo eso, por favor? Ya, respecto a esto, como que está mal planteada la pregunta, porque debería ser cómo puede responder la escuela como un mecanismo de inclusión social. El término exclusión es contrario a inclusión. Entonces, la pregunta, el ítem debería ser cómo puede responder como mecanismo a la inclusión. Bueno, la escuela como ente de formación debe responder de forma positiva al ámbito educativo y desde el ámbito educativo para la sociedad, incluyendo a todos los seres, a todas las personas. No obstante, en el artículo, en la Constitución de la República, en el capítulo 8 habla sobre la inclusión como un deber ineludible del Estado que pertenece y es tarea de la educación de los educadores incluir a todas las personas en el orden y en el ámbito que se encuentre. Entonces, desde ese ámbito, pues, se puede incluir de forma positiva, donde todos sean educados, donde todos sean partícipes, donde todos sean colaboradores del sistema de educación para el bienestar de la sociedad misma. Muchas gracias por su respuesta. Bueno, a continuación tenemos las siguientes preguntas que nos dice, ¿cuál es el papel del compromiso social del educador en la formación de los estudiantes y cómo contribuye este a la formación de la sociedad? ¿Nos puede ir respondiendo eso, por favor? Ya, el papel del compromiso social del educador, o sea, de nosotros los profesores, es un papel, es una función bastante delicada, bastante comprometedora, bastante entregada a la vocación, porque es el docente el que guía, el que ayuda, el que orienta en el proceso para que la persona, para que el educando aprenda, conozca y se libere. Como se dice, nosotros tenemos que aprender para el bien, para la vida y para que sean personas
de futuro, para que sea una sociedad más digna, más justa, con los valores, con los ejemplos y sobre todo con la práctica en la ciencia. Ya, muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos esta pregunta que nos dice, ¿qué funciones cumple la educación como institución social en la transformación de conocimientos, valores y habilidades de las nuevas generaciones? ¿Nos puede responder eso, por favor? Ya. Sí, la función que cumple la educación en la transformación de valores, habilidades, conocimientos es prioritaria, es fundamental porque es en la escuela, es en el colegio donde se aprenden los valores, las habilidades, donde se practica el aprender, como bien lo dice el pedagogo en la pedagogía, aprender con H, de aprender de forma holística, donde el ser humano, donde el joven, el niño, la señorita, deben desarrollar las potencialidades, las habilidades básicas, las destrezas, los conocimientos para el bien, para que sean personas, como decía de bien, no en vano, pues el currículo de bachillerato en su objetivo general, al finalizar el tercer año de bachillerato, dice que la finalidad es de que los jóvenes salgan con estas habilidades, como cuál, ser justos, ser honestos, ser solidarios. O sea, todo ello implica la formación curricular educativa en el nivel de educación media, que es bachillerato, cuando los jóvenes ya van a culminar su estudio secundario y luego pues van para la universidad. Ya, muchas gracias. Bueno, a continuación tenemos la siguiente pregunta que nos plantea, que nos dice, ¿de qué manera la educación como institución social contribuye a la transformación cultural y social de una comunidad? Bueno, pienso que debería y debe contribuir de forma positiva, porque la escuela es el ente social, es el resultado de la aglomeración de la sociedad, es la necesidad que expresada de las comunidades, de los sectores, de los pueblos, de los barrios, donde anclan la esperanza de mejores días. ¿Para qué hay la escuela? ¿Por qué el colegio? Es para educar a sus hijos, para educar a los jóvenes, para que sean, como dije y repito, personas de bien, con conocimientos, con habilidades, con destrezas y con objetivos claros para que elijan su carrera luego de culminado su estudio primario, secundario o los que van a la universidad. Entonces, el papel fundamental de la escuela es transformar, ayudar y formar. Para eso ingresan los jóvenes a la escuela, los niños a la escuela ingresan para ser transformados en el ámbito del conocimiento, en el ámbito de la ciencia, para ser personas de cultura, para ser personas que sumen a la sociedad para el bien de los pueblos. Ya, muchas gracias. Bueno, y a continuación tenemos la otra pregunta que nos dice, ¿qué desafíos se enfrenta la educación para ser un motor real de transformación social? ¿Qué desafíos? Sí, Ya, los desafíos han estado y están siempre. Entre los más comunes, yo pues podría atribuir los siguientes desafíos. Por decir, los desafíos son las amenazas que en el sistema educativo en general, pienso que es en general, en su mayoría en Ecuador, padece, por decir, la falta de atención del ministerio centrado en las escuelas, en las comunidades, en los sectores, donde los servicios, alejados, ¿no? Donde los servicios básicos son muy pocos, donde las vías, donde la vialidad, donde las personas consisten en una forma ineficiente. Entonces, eso es uno de los desafíos. La otra estación, la falta de acceso tecnológico a los sectores rurales, donde en la realidad no cuentan con el servicio de luz eléctrica, y si no hay ello, no podemos hablar de la implementación de las TIC. Y otra también de los desafíos, la falta de preparación de nosotros los educadores, de nosotros los profesores, para corresponder a las necesidades de los educandos, a lo que ellos necesitan aprender
conforme a la realidad en que el tiempo va cambiando, en que el tiempo va transformando, porque antes no se escuchaba las TIC, antes aprendíamos de otra forma, ¿no? De forma anclada, ¿no? Pero ahora es distinto, ahora es con las tecnologías y con todo eso. Entonces, donde nosotros los educadores tenemos que ir caminando, uniendo, digamos, mezclando, empatando lo que es la pedagogía con la tecnología, y entonces eso también es uno de los desafíos que tenemos que enfrentar, y en el sentido de que tenemos que afrontar y aprender para ser más competitivos y para ser mejor ante el grupo de educandos. Ya, muchas gracias. Y como última pregunta tenemos lo siguiente que nos dice, ¿cómo contribuye la educación a la construcción de una cultura de paz y a la erradicación de la violencia en la sociedad? Ya, la educación contribuye a una cultura de paz y a erradicar la violencia en la sociedad en todos sus ámbitos, desde el mismo nivel primario, desde el mismo nivel inicial. Hablamos de los jardines, de las escuelitas, donde se involucra y donde con el ejemplo se pone en la práctica lo que es lo que tanto decimos y poco practicamos: los valores, el respeto, la igualdad, los derechos, los niños, las niñas, los jóvenes, los adolescentes, para primero, para conseguir un grupo homogéneo, donde todos se lleven bien, donde haya el acuerdo, la paz, la armonía, y luego ello se replica en la sociedad, en el barrio, en la comunidad donde van, porque lo que uno se aprende o lo que uno enseña en la escuela se practica en el diario vivir. Entonces, esos son los desafíos que la escuela tenemos que ayudar a erradicar. Es lo que acabo de mencionar: erradicar, evitar todas esas clases de violencia, porque no es bueno, para nada bueno lleva. Y donde uno se debe sembrar estos valores es en la escuela, en el aula, porque el niño, cuando es niño, uno aprende lo que a uno le enseñan, y entonces si aprende cosas buenas, pues practica cosas buenas; si aprende cosas negativas, también practica cosas negativas. Y ese es uno de los factores, como está la sociedad en Ecuador, donde no hay ese control, donde la escuela ha perdido ese aval, el hogar, los padres de familia igual, ya no es como antes. Entonces todo eso resta negativamente al sistema de educación y por ende a la sociedad. Bueno, y en sí, estas han sido las preguntas que se les aplicó en la entrevista. Bueno, ¿alguna conclusión que nos quiera dar de la entrevista? Gracias. Agradecer a usted que se ha fijado en este humilde ser, en este humilde profesor, compartir, para compartir. Como yo digo, la educación es un infinito camino hacia el conocimiento. Entonces, compartir lo poco que uno sabe, y más que todo, más que compartir lo que uno se les explica, que lo pongan en práctica, porque hoy soy yo, después será usted, serán quienes están en la palestra frente a un compromiso en el ámbito que sea. Siempre, siempre no olvidemos ser personas de bien y poner en práctica los valores que vamos aprendiendo. Y también a la Universidad Nacional, bueno, a la facultad que usted está estudiando, agradecer pues que les dan la oportunidad ahora con esto de las TIC, con estos sistemas tecnológicos que expanden a todo el país y fuera de ello. Entonces, agradecer a usted y desearle que lo que empezó culmine, para que vean los resultados, y mucha suerte, muchas gracias, un abrazo, un saludo desde acá, desde el Vicariato Apostólico de Aguarico, acá en la Amazonía. Ya, muchas gracias, que tengan un excelente día. Ya, de igual manera, gracias. Estamos a las órdenes. Cuando haya con gusto, pues se colaborará, se ayudará en lo que esté a nuestras posibilidades. Hasta Ya, luego, buenos hasta días. luego.